continuación tenemos la conferencia titulada Institucionalidad Metropolitana para el Cambio Climático en la CTM-CM, impartido por la doctora Angélica Rosas Huertas, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. La doctora Angélica Rosas Huertas es profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociedad y Territorio por la Universidad Autónoma Metropolitana y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Rosas ha sido directora de la revista Política y Cultura, editada por la Universidad Autónoma Metropolitana y coordinadora de la licenciatura en Política y Gestión Social. Sus líneas de investigación se orientan a la evaluación de la capacidad institucional de gobiernos locales que atienden el cambio climático, así como el análisis de las capacidades para la adaptación al cambio climático. Cuenta con diversas publicaciones en estos temas a nivel nacional como internacional. Démosle una calurosa bienvenida a la doctora Angélica Rosas. Buenos días. En esta ocasión vengo a presentar resultados que hemos estado obteniendo a partir de una investigación que estamos desarrollando allá en UAM Xochimilco en colaboración con la doctora Estela Sotelo Núñez. En esta investigación a lo que se orienta es precisamente a poder analizar las diversas formas que se han construido para poder atender problemas ambientales a nivel metropolitano. En esta ocasión lo que presentamos es precisamente cuál es la institucionalidad a nivel metropolitana que se está construyendo para poder atender el cambio climático en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Por favor, la siguiente. En particular, lo que buscamos en esta ocasión es presentar los retos que debe superar la Comisión Ambiental de la Megalópolis para atender regionalmente el problema del cambio climático. Para ello, proponemos una estrategia que está dividida en tres vertientes. La primera está orientada precisamente a poder plantear el cambio climático como un problema cuyos impactos no se plantean única y exclusivamente en un espacio en particular, sino que se desarrolla en múltiples espacios, por lo cual entonces es necesario abordarlo a nivel regional. El segundo aspecto metodológico es plantear en este caso un sustento teórico que permita en este caso abordar las diversas formas por las cuales se podría estar atendiendo desde la parte de la gestión. Para ello nos fue útil recuperar en este caso la propuesta teórica que se orienta precisamente a partir de la coordinación metropolitana. Posteriormente pues viene el análisis de la actuación que ha tenido la Comisión Ambiental de la Megalópolis, con la intención de poder en este caso identificar principalmente cuáles son las debilidades que enfrenta este organismo a nivel metropolitano para poder atender el problema del cambio climático. Por favor, la siguiente. Tomando en cuenta ello, pues primeramente pues tenemos que evidenciar que el problema del cambio climático tiene impactos que no solamente se plantean en un espacio en particular, sino son efectos que trascienden un solo espacio, de tal forma que hay un conjunto de efectos que en este caso podríamos estar recurriendo para poder evidenciar la necesidad de poder tratar este problema no a nivel de una demarcación o de una jurisdicción, sino es necesario plantearlo a partir de la coordinación de diversas demarcaciones y de entidades federativas que están presentes y que están evidenciando los problemas que está enfrentando el cambio climático. Uno de estos efectos es precisamente el aumento de la torrencialidad que complica la filtración de agua en la cuenca metropolitana. Esto origina precisamente una escasez de agua en periodos específicos, pero escasez que no es común para todos los municipios y para todas las alcaldías, hablando por ejemplo de la zona metropolitana de la Ciudad de México, sino que se está evidenciando en ciertas alcaldías o bien en ciertos municipios, que al final de cuentas es precisamente provocado por lo que es el aumento de la torrencialidad que impide o complica la filtración de agua. Otro de los cambios se experimenta en lo que llamamos los patrones de circulación
del aire que se desarrolla en la cuenca metropolitana, los cuales están asociados a los aumentos de temperatura. Temperatura que no es la misma para todos los espacios, sino que van a haber ciertas demarcaciones en donde el aumento de temperaturas es más que evidente a comparación de otras, pero por ese simple hecho lo que se está originando son cambios en estos patrones de circulación del aire. También tenemos incremento de gases y partículas en regiones específicas de nuestra zona metropolitana, diferentes a los lugares donde se originan esas partículas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la zona metropolitana, principalmente en donde se están generando partículas que están originando alteraciones al clima, pues lo ubicamos al norte de la ciudad y más hacia el Estado de México. Sin embargo, los efectos o las concentraciones no se desarrollan allí, sino que debido a la circulación del aire, pues estas partículas y gases se mueven de tal forma que tenemos las concentraciones en otros lugares completamente distintos de donde se están produciendo. Tomando en cuenta todos estos, algunos de estos efectos, que no son todos, pero son algunos representativos que nos pueden dar evidencia precisamente de la complejidad de poderlos atender, entonces tenemos que evidenciar cuáles son los aspectos desde la parte de la administración pública que tendrían que estar evidenciando para poder atenderlos. Siguiente, por favor. Es así entonces que tenemos que pues todos estos efectos afectan a grandes poblaciones asentadas en distintas jurisdicciones dentro de un territorio compartido. Su manifestación y influencia rebasan límites territoriales, tanto de localidad como alcaldía, municipios y entidades federativas. De igual forma, tenemos que estos efectos se presentan en un espacio en donde coinciden distintas unidades político-administrativas, en donde no solamente estamos hablando de un solo nivel de gobierno, sino de los en ocasiones tres niveles de gobierno en el cual se desarrolla nuestro gobierno mexicano. De igual forma, estos efectos rebasan las fronteras de lo local, insertándose en un espacio regional. De tal forma entonces que se plantea la necesidad de poder abordar el cambio climático bajo una perspectiva diferente y que rompe con lo que tradicionalmente está acostumbrados los gobiernos en poder atender problemas, y que en este caso es el problema del cambio climático. La siguiente, por favor. Haciendo una revisión de la literatura, observamos diversas propuestas con las cuales se puede atender el problema y tratar de asumir como estos retos. Sin embargo, para los fines de esta investigación se recuperaron las propuestas que están orientadas a evidenciar la importancia que tiene la coordinación de asuntos comunes en una región, pero a partir de múltiples entidades federativas. Es así que recuperamos dos enfoques que nos permiten en este caso poder entender cómo se está desarrollando la coordinación en México, y no solamente eso, sino hacia dónde podríamos estar aspirando para poderlo atender de mejor manera. El primer enfoque se desarrolla bajo el principio de que hay una fragmentación y no cooperación entre las diversas entidades federativas, de tal forma que se logra una gestión conformada por un orden específico de gobierno a escala metropolitana. Estamos hablando de un nuevo orden de gobierno en donde el poder de decisión está centralizado en este nuevo orden y que cuenta con recursos propios y con autonomía, como por ejemplo tenemos lo que son los gobiernos supramunicipales. En cambio, el segundo enfoque está orientado o parte del principio de que hay una fragmentación, pero sí hay una posibilidad o hay una disponibilidad para poderse coordinar, una coordinación entre diversas entidades federativas, y que por lo tanto a partir de esa posibilidad se logra en este caso favorecer la colaboración y coordinación con base en estructuras de decisión y de redes horizontales de cooperación. No estamos hablando aquí de nuevos órdenes de gobierno, sino lo que se trata aquí es de que a partir de que existen objetivos comunes, se establece una coordinación en función a la planeación para alcanzar ese objetivo en común. De igual forma, aquí sus competencias las definen los propios participantes de esta coordinación. No hay una autonomía financiera, y un ejemplo lo encontramos con los gobiernos intergubernamentales que se pueden reflejar a través de diversos mecanismos, como por ejemplo estamos hablando de los organismos metropolitanos, de las comisiones metropolitanas, o bien de los fondos propios o los fondos metropolitanos que en el caso de México se han impulsado. La siguiente, por favor.
Ahora, si nosotros revisamos nuestro marco legal o nuestro marco jurídico, tenemos que estar remitiendo al artículo 115. En el artículo 115 se establece la forma de coordinación metropolitana que se podría estar impulsando en cualquier entidad federativa. En este caso, en la fracción 1 nos dice que explícitamente que no se pueden formar gobiernos supramunicipales, sin embargo, sí se da la posibilidad de una formación de gobiernos intermunicipales, es decir, no nuevos gobiernos, sino que únicamente las diversas entidades federativas se coordinan para poder atender un objetivo común. Es así entonces como el municipio tiene la posibilidad de establecer mecanismos de coordinación entre distintas esferas de gobierno y asociacionismo de municipios de 2 o más estados para hacer frente a problemas comunes. ¿De qué forma? ¿Cómo se ha planteado a partir de este marco legal? Pues a partir de acuerdos, contratos y comisiones que se están desarrollando para poder atender problemas comunes en diferentes niveles de gobierno. Siguiente, por favor. Si nosotros hacemos memoria, a finales de los 80, principios de los 90, se empieza a impulsar precisamente esta forma de coordinación a través de comisiones metropolitanas que se fueron creando para poder atender problemas particulares, sí, pero comunes, comunes y que se presentaban en más de 2 entidades federativas, de tal forma que se crearon comisiones para poder atender problemas como el desarrollo urbano, asentamientos humanos, contaminación ambiental, transporte y vialidad, entre otros. En el caso que nos ocupa, nosotros recuperamos la última una de las últimas comisiones metropolitanas que se crearon para atender explícitamente el problema del cambio climático, y estamos hablando de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que se crea en el 2013. Esta comisión sustituye a lo que es la Comisión Ambiental Metropolitana, lo que era conocido como el CAM, que fue creada en 1996, pero con la creación de la Comisión de la Megalópolis tiene una gran diferencia con respecto a la Comisión Ambiental Metropolitana, y diferencias que no solamente van en cuanto a funciones, también diferencias en cuanto a quiénes están integrando, quién está integrando esta comisión. Y vamos a ver algunos elementos como para poder en este caso entender cuál es la importancia que tiene la comisión y cuál ha sido el trabajo que ha desarrollado esta comisión en torno a la región que nos ocupa, que es la zona metropolitana. Únicamente pues hay que plantear, o si nosotros revisamos el documento que da origen a esta comisión, podemos evidenciar que su gran objetivo es planear y ejecutar acciones relacionadas con el mejoramiento de asuntos que ameritan una escala regional de coordinación. Principalmente son problemas orientados a cuestiones ambientales. ¿Qué tipo de cuestiones ambientales está buscando? Por ejemplo, de la Comisión Ambiental Metropolitana. Tenemos aquí que como temas está el mejoramiento de la calidad del aire, que como tema ya estaba ocupado por la Comisión Ambiental de la Metrópoli, pero también se incorpora por primera vez en un instrumento metropolitano el combate al cambio climático. También se encarga de la gestión integral de recursos hídricos y conservación y restauración de la diversidad. Estos temas van a ser atendidos con la participación no de 3 entidades federativas como anteriormente se estaba desarrollando con la Comisión Ambiental Metropolitana, sino que ahora van a participar 6 entidades federativas más el gobierno federal. Entonces contamos con lo que es la participación de los gobiernos de Ciudad de México, de los estados de Hidalgo y México, Puebla, Morelos y Tlaxcala. Son precisamente los que están en negrita nuevo entidades federativas que se incorporan en esta nueva comisión. ¿Qué características tiene su participación? Todos los representantes de estas entidades federativas junto con el gobierno federal tienen voz en la comisión, pero también tienen voto, es decir, pueden decidir con respecto no solamente a la forma como se estaría organizando la comisión, sino también tienen voz y voto en torno al tipo de trabajo que se estaría desarrollando para poder atender las temáticas que le incumbe y que están planteadas en su instrumento de origen. ¿Qué otra característica tiene y que es relevante recuperar? Que desde el instrumento de origen o desde el acuerdo que se firma para poder dar vida a esta comisión es que se establece como un órgano ejecutor, es decir, que se encarga precisamente no solamente de plantear
acciones orientadas al tratamiento de este tema, sino que también se espera que ejecute, que forme parte del proceso de ejecución de esas acciones. Vayamos a ver con algunos ejemplos cuál ha sido su actuación desde el 2013 a la fecha. Y para poder realizar esta reconstrucción de su actuación, acudimos no solamente a la revisión de los diversos informes que ha emitido esta comisión, sino también a partir de la solicitud de información a la plataforma de transparencia. Con esta información podemos entonces reconstruir parte de su actuación, pero en particular enfocada al cambio climático. Por favor, la siguiente. Gracias. Ahora bien, para ello entonces vamos a recuperar como pues las debilidades que aquí podríamos estar evidenciando a la par de presentar algunos de sus actuaciones. Como primera debilidad estamos destacando que en lugar de ser un órgano ejecutor está funcionando más como un órgano propositivo. ¿Por qué? Y aquí hay que recuperar precisamente aspectos que desde su creación forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Una es porque dentro de los mismos acuerdos que allí están establecidos, sus alcances no son vinculantes, o sea, no hay ningún instrumento que permita o que obligue a las entidades federativas que participan en esta comisión en llevar al pie de la letra todo lo acordado. Y esto nada más traigo como ejemplo lo que pasó hace un par de años cuando tuvimos las contingencias ambientales en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, o bien hablando en la zona de la megalópolis. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí hay que recordar, sí, hubieron contingencias, las cuales pues ameritó que se implementaran ciertas acciones que permitieran en este caso superar esas contingencias. ¿Cuál era una de esas acciones? Pues era reducir la flota vehicular en circulación, no solamente para la Ciudad de México, sino para la megalópolis, es decir, para todas aquellas entidades federativas que participan en la comisión en esta comisión ambiental. ¿Qué fue lo que pasó? Si se acordarán, pues sí, la Ciudad de México redujo y dijo, pues ahora no solamente van a circular los que tradicionalmente no circulan, sino que ahora se incorpora un color más en cuanto al holograma para que no circulen. Pero esto también se esperaba que hiciera Puebla, que hiciera Morelos, que hiciera el Estado de México, y no fue así, sino que decían, bueno, ¿por qué nosotros, si nosotros en nuestro espacio no estamos evidenciando el incremento de emisiones? Son ustedes, Ciudad de México, los que están viviendo, entonces ustedes podrían entonces implementar esas acciones. Entonces ahí tenemos precisamente que no hay ningún instrumento que obligue a las entidades federativas a poder cumplir aquello acordado dentro de la comisión. Queda como una voluntad propia de cada entidad el que pueda o no pueda impulsar aquello que se acordó en un órgano metropolitano de este tipo. Carece de medios para ejecutar las medidas convenidas, y en cuanto a medios, aquí recuperamos dos, en cuanto a recursos humanos y en cuanto a recursos económicos. Más adelante traigo una gráfica que da evidencia precisamente de las limitaciones que tiene en torno a recursos económicos y que le impide ser un órgano ejecutor, y que por ello puede ser nada más o queda hasta un órgano propositivo. Ahora bien, también otro elemento que es sustancial es que no existe una intervención directa y permanente de los municipios y alcaldías. Los únicos que pueden participar de manera permanente, y en este caso si no obligada, sí comprometida, porque se firmó este acuerdo, son los representantes de las entidades federativas, de las 6 más el gobierno federal. Sin embargo, los municipios y alcaldías pueden participar única y exclusivamente por invitación de la propia comisión, la cual se le puede dar voz a aquellos invitados, ya sean representantes de municipios o alcaldías, pero no tienen en este caso el derecho de voto. Únicamente pueden ser escuchados, pero no pueden decidir con respecto a las acciones que se puedan estar impulsando, o bien la forma como se podrían estar impulsando. Y aquí se cuestiona el por qué no tienen este derecho de voto, porque nada más tienen derecho de voz y solamente bajo la invitación. Y aquí recuperemos la importancia que tienen los gobiernos locales en este momento. Los gobiernos locales son los organismos que están en constante relación, y una relación directa con todos los habitantes que viven y perciben diariamente las problemáticas
problemáticas que en este caso atiende la Comisión de la Megalópolis. Son problemas que están viviendo diariamente y que qué mejor que ellos, que las alcaldías y los gobiernos municipales, los que puedan transmitir las características particulares que en este caso estarían enfrentando esa problemática en esa demarcación, o bien cuáles serían las limitaciones económicas, políticas, sociales, culturales que se estarían enfrentando para poder impulsar acciones a nivel metropolitano, por ejemplo, ¿no? Y por último, también, ¿qué es lo que encontramos? Pues si nosotros hacemos una revisión de los proyectos que ha impulsado desde el 2013 a la fecha, no se ha diseñado un instrumento de planeación megalopolitano para la ciudad, para el cambio climático. Lo que sí se ha impulsado esta comisión es un instrumento de planeación para el mejoramiento de la calidad de aire. Ahí sí está. Sin embargo, con esto no es de que se esté afirmando que no está trabajando. Sin embargo, lo que sí se está evidenciando es que se está dando importancia a ciertos temas y no otros. Para el caso del cambio climático, se carece de un instrumento de planeación megalopolitano. ¿Por qué la importancia de este instrumento? Porque a partir de allí se podrían estar planteando objetivos comunes que estarían impulsando no solamente un gobierno, sino estarían impulsando diversos gobiernos que están inmersos en la zona centro de la Ciudad de México y que de alguna forma impactaría de mejor manera en las acciones que se estarían impulsando en esta región en particular. Ahora vayamos con algunos indicadores que nos dan evidencia pues de las dificultades que está presentando la Comisión Ambiental de la Megalópolis. La siguiente, por favor. Y está vinculada directamente con una debilidad. Nos dice, esta comisión no cuenta con una estructura financiera propia para poder ejecutar acciones. Vayamos a ver cuáles serían las fuentes de financiamiento de esta comisión y el monto y de dónde se estaría obteniendo este monto. Este organismo cuenta con dos fuentes principales de financiamiento. Una que proviene del Fideicomiso Ambiental de la Megalópolis, que es un recurso que viene a nivel federal y que aquí estamos hablando que estaría, en términos generales, cada año estaría aportando aproximadamente el 56% del recurso total que recibe la comisión, y el otro 44% estaríamos hablando del Fideicomiso 1490. Vayamos a ponerle números a esto. Para el año anterior, que es 2017, el 56% que era aportado por el Fideicomiso Ambiental de la Megalópolis era de 24 millones de pesos. Y el Fideicomiso 1490, que corresponde al 44%, iban en este caso con 55 millones de pesos. Aquí la pregunta sería, ¿cuáles serían los recursos que estarían conformando el fideicomiso 1490? Para los que no saben, este fideicomiso se construye o se arma a partir de la aportación de 5 pesos que las entidades federativas realizan por cada operación de verificación vehicular que se desarrolla en su demarcación. Y aquí la pregunta sería, ¿qué entidad federativa es la que tiene mayor aportación en este fideicomiso? Pues la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es la que no solamente tiene la mayor carga o la mayor flota vehicular, sino que es la que realiza más verificaciones vehiculares en su demarcación. Entonces, a partir de ahí se construye este fideicomiso. Ahora bien, en su órgano de creación dice, también puede optar por, y aquí resulta relevante mencionar que puede optar también la comisión por solicitar fondos o recursos al Fondo Metropolitano del Valle de México, así como organizaciones internacionales. ¿Qué características tiene el Fondo Metropolitano? Y hay que acordarnos, aquí el fondo son recursos concursables y concursables a proyectos de infraestructura orientadas a promover la planeación regional, urbana, de transporte, movilidad y ordenamiento territorial, que pueden ser proyectos que sí están vinculados con el cambio climático, pero que no directamente pueden contribuir a alguno de los elementos que se podrían estar atendiendo, como por ejemplo la parte de la adaptación al cambio climático.
Y además, estos fondos no solamente concursa la zona metropolitana de la ciudad, sino todas las zonas metropolitanas que conforma nuestro país. Entonces, ahí es altamente competitivo el que se pueda obtener o no un recurso a través de este fondo. La otra vertiente son los propios organismos internacionales, pero también hay que recordar, para poder, en este caso, realizar obtener recursos internacionales, pues siempre tenemos que entregar un proyecto que debe de cumplir las expectativas o los objetivos propios de cada organismo que va a estar financiando. Si no se cubre, pues no hay ese recurso en particular. Entonces vemos que desde el 2013 a la fecha, pues los únicos dos, en este caso, principales dos recursos provienen pues de los que están planteados en la gráfica. Un último indicador, y pasamos a la siguiente, por favor, pues están precisamente en el tipo de proyectos que están centrados en la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Sí, y aquí esta información proviene precisamente de la solicitud que se realizó en la Plataforma Nacional de Transparencia, y bajo esta solicitud se reportan desde el 2014, el 2013 no se reporta ninguno porque pues se empieza con esta parte operativa de la creación de la comisión. Entonces, desde 2014 a la fecha reportan 30 proyectos ejecutados en distintas entidades que conforman la comisión. Estos 30 proyectos están planteados a partir del tipo de tema que estaría atendiendo, y con qué sorpresa nos topamos, que precisamente casi 2/3 partes de los proyectos que están impulsando esta comisión están orientados al mejoramiento de la calidad de aire. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de inventarios de emisiones, estamos hablando de evaluación del programa de verificación vehicular o cuestiones relativas y que impactan directamente al mejoramiento de la calidad del aire. Ahora, ¿qué es lo que vemos con respecto al combate del cambio climático? Que solamente el 7% está orientado. Si esto lo vemos en cuanto a números brutos, pues solamente hay 2 proyectos que se están orientados directamente al cambio climático, y otros 2 proyectos que se van a la conservación y restauración de la diversidad, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que la principal actuación que ha tenido esta comisión se está orientando principalmente a la calidad del aire, y qué bueno, ¿no? Porque pues también es un problema ambiental que en este caso está enfrentando no solamente habitantes de la Ciudad de México, sino las demás entidades federativas que participan. Sin embargo, es limitativo, porque si bien es cierto, tenemos que reconocer que la Comisión Ambiental de la Megalópolis es un instrumento idóneo para poder impulsar acciones que se puedan desarrollar con una perspectiva regional y que entonces impacte de mejor manera y se obtenga una mayor efectividad en las acciones que se desarrollan. Y si nosotros nos vamos a desglosar de esos 2 proyectos hacia dónde se están orientando, si hacia mitigación o adaptación, los 2 proyectos que se han impulsado se van a mitigación. Todavía no hay ningún proyecto que vaya hacia la adaptación planteada desde una perspectiva regional. Siguiente, y con esa cierro, por favor. Nos vamos con algunas conclusiones que de alguna forma ya fui presentando, pero sí es necesario como recalcar. Una, que hay que reconocer que la CAM es uno de los mecanismos más recientes e importantes que aborda intergubernamentalmente la gestión ambiental y en particular, en este caso, la atención al cambio climático. Pero también tenemos que reconocer que esta comisión, su actuación, sigue enfrentando debilidades que desde finales de los 90 diversos estudios han desarrollado y han concluido con respecto a el comportamiento que se tuvieron las comisiones creadas en esa época. Es decir, estamos hablando de que no tienen autonomía. Desde esa época las comisiones creadas se les criticaba porque no tenían autonomía financiera, porque no eran órganos ejecutores, sino que eran más órganos que se creaban a partir de la buena voluntad y la buena fe. Sin embargo, a pesar de los años, a pesar del avance que se ha tenido en torno a las nuevas formas de poder realizar coordinaciones y cooperaciones diferentes, seguimos cayendo en las mismas dificultades. Entonces, aquí dimos evidencia de algunas de las debilidades que la CAME le impide llevar a cabo un
sistema de gestión de cambio climático con alcances regionales. Sin embargo, pues aquí la reflexión se estaría orientando es de que existe este órgano, entonces hay que aprovechar las funciones y la oportunidad que se tiene de poder, en este caso, sentar en la mesa a representantes de diversas entidades federativas para poder impulsar una gestión metropolitana orientada al cambio climático. Y con eso estaría cerrando. Muchas gracias.